Saludos y bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial. En este caso vamos a estar creando o trabajando una presentación ya prehecha y vamos a estar editándola, añadiéndole tablas, gráficas y crear un informe, ¿no? A una ciudad sobre los programas de recreación que están ahora mismo en moda. Estamos utilizando PowerPoint 2016, pero este ejercicio puede ser realizado tanto en Office 2013, Office 2016 e incluso Office 365. Como les mencioné, estamos trabajando el ejercicio 3B del libro Go Office 2013, volumen 1. Sin nada más que añadir, comenzamos a trabajar esta presentación. Lo primero que vamos a hacer es guardarla con otro nombre porque, como les mencioné, es una presentación que ya fue hecha previamente y nosotros vamos a darle edición. Así que para ello nos vamos al tab de File, nos vamos a Save As. Yo lo voy a grabar en el desktop porque es mucho más fácil para mí y lo vamos a grabar como apellido, nombre. Obviamente usted va a sustituir esto por su nombre, 3B Enrollment. ¿Okay? Le damos Save y automáticamente el nombre en la parte de arriba cambia al nombre que le hemos dado actualmente. Una tabla se le da formato para organizar información, para presentar texto, data en columnas y en filas. ¿Okay? La intersección entre una columna y una fila se conoce como celda. ¿Okay? Y en cada una de ellas es que entonces se escribe cada uno de los textos. Nos dirigimos a la diapositiva número 2, en donde ya tenemos el title escrito o el título y tenemos un placeholder en blanco, que en este caso vamos a añadir una tabla 3x2. Para ello vamos por este icono, por este shortcut que es mucho más fácil que ir a Insert, Table, etcétera. Vamos aquí, este primer icono, como se fijan dice Insert Table, vamos ahí y escribimos un 2x3 o un 3x2 y le damos OK. Y automáticamente tenemos una tabla ya prehecha. Una vez insertamos la tabla, copiamos la información que el libro nos provee, que es precisamente esa que tenemos ahí. Ahora bien, nos damos cuenta que queremos añadir una nueva fila. Si nos ubicamos en la última celda y presionamos Tab, notará que automáticamente se añade una nueva fila en la cual vamos a escribir la información que nos provee el libro. Luego de añadir la información que el libro nos provee, en la fila que acabamos de añadir, necesitamos entonces añadir una columna a la izquierda de esta primera columna de Athletics. Para ello, con la tabla aún seleccionada, nos vamos al tab de Layout de nuestra tabla y le decimos que queremos insertar una columna a la izquierda. Aquí en el Row and Columns vamos y seleccionamos Insert Left y automáticamente se me inserta una columna totalmente nueva al lado izquierdo, en la cual vamos a añadir la información que el libro nos está pidiendo. Luego entonces de haber escrito la información que nos pide el libro en esa columna que acabamos de insertar, nos pide que insertemos una fila en medio de estas dos que tenemos aquí. Para ello, aún ubicados en la tercera fila, vamos al tab de Layout y seleccionamos Insert Above para insertar entonces una fila completamente nueva en medio de estas dos. Y procedemos obviamente a escribir lo que el libro nos pide que escribamos dentro de esta fila nueva. Ahora sí podemos ver una tabla con toda la información que el libro nos pide. Hemos insertado una tabla, le hemos añadido fila, le hemos añadido columnas. Ahora nos pide que actualicemos o arreglemos el tamaño y para ello nos pide que nos dejemos llevar por la regla que aparece en la izquierda y que llevemos la tabla hasta 2 pulgadas en la regla vertical. Así que seleccionamos la tabla y con el apuntador que muestra ambas flechas, una hacia arriba y una hacia abajo, vamos a presionar clic y la vamos a llevar hasta donde dice 2 en la regla vertical. ¿Okay? Una vez lleguemos al número 2, lo soltamos y automáticamente la tabla ha sido reajustada. Su tamaño fue cambiado al que nos está pidiendo el libro. Presionamos Save para no perder lo que hemos estado haciendo.
Luego de ajustarla al tamaño, lo próximo es ajustar las filas y alinear esta tabla. Para ello, luego de llevarla hasta el número 2 en la regla, en el paso anterior, vamos a seleccionar la tabla, vamos al tab de Layout y vamos a distribuir las filas. Y en el Cell Size que tenemos aquí le damos Distribute Row y automáticamente se distribuye ese tamaño. Luego de eso, nos ubicamos en la primera celda que está en blanco, aún en el tab de Layout, en el Table Group que tenemos aquí, seleccionamos Select para seleccionar la tabla completa y entonces la vamos a alinear centralizada verticalmente. Y le damos Save para no perder lo que hemos estado haciendo. En este caso, lo próximo que vamos a realizar es darle un diseño a la tabla. Para ello nos vamos al tab de Design, obviamente, y en el Table Style que tenemos aquí, damos hacia la flechita que apunta hacia abajo para ver los diferentes estilos de tabla que nosotros tenemos. ¿Ok? Under la categoría Light, es decir, debajo de la categoría Light, vamos a seleccionar el cuarto estilo, que es Light Style 3 Accent 3. ¿Ok? Aquí lo tenemos, Light Style 3, Accent 3, y ese es el que vamos a seleccionar. Y ahora nuestra tabla entonces adoptó un formato y un estilo nuevo. Presionamos grabar. Siguiendo con lo que es el formato a nuestra tabla, vamos a el tab de Design y vamos al Table Style Option, que son otras opciones de edición que tenemos para nuestra tabla. Entonces, le eliminamos el checkmark que dice Banded Route, lo eliminamos y le añadimos el Banded Columns. ¿Ok? Y automáticamente vemos el cambio que fue creado en nuestra tabla. Bien, y una de las formas más fáciles para yo poder seleccionar todo el contenido de una fila en una tabla en PowerPoint, simplemente me ubico fuera de la tabla hasta que aparezca este pointer, que es la flechita que apunta hacia adentro. ¿Okay? Damos clic y automáticamente ella selecciona toda esa primera fila. Y esa primera fila le vamos a cambiar el tamaño de la letra. Vamos al tab de Home y lo cambiamos a tamaño 28. ¿Okay? Aún con esa primera fila seleccionada, nos movemos nuevamente al tab de Design y le vamos a aplicar un efecto a la tabla. Vamos a donde dice en el Table Style Box que tenemos aquí, vamos a donde dice Effects, seleccionamos Cell Bevel y vamos a seleccionar Circle. ¿Okay? Y si se fijan, automáticamente todo lo que es esta primera fila cambió el tamaño a 28 y tiene un efecto de bevel esa tabla, ¿okay? De como un tipo relieve. Luego de añadirle ese efecto a lo que es la primera fila, nos vamos a ubicar entonces encima de lo que es la primera fila, ¿okay? La primera columna, disculpen, hasta que nos aparezca nuevamente el apuntador mirando hacia abajo para seleccionar lo que es esa primera columna. Y en este caso le vamos a aplicar Bold. Podemos presionar en el tab de Home, en el Font Group que tenemos aquí, la letra B y aplicamos Bold, o pudiéramos presionar en el teclado Control B y automáticamente se aplica el formato de Bold. Damos clic fuera de la tabla y vemos cómo hemos editado, añadido efecto, añadido información a una tabla que en un inicio parecía no tener ningún efecto. Grabamos. Si podemos insertar tablas en PowerPoint, también podemos insertar gráficas. Para ello, ya ubicados en lo que es el slide número 4, vamos a crear una gráfica. Pero primero, una gráfica representa data numérica. Comúnmente se utilizan gráficas tipo barra, columnas, pie, o, que son las redondas, o las de líneas. Una gráfica que se crea en PowerPoint se almacena en una hoja de trabajo de Excel, ¿okay? Que se incorpora a un archivo de
PowerPoint. En este caso vamos a estar incluyendo una gráfica de columna y es bastante útil para ilustrar comparaciones con relación a diferentes números. ¿Okay? Así que una vez estemos en la diapositiva número 4, procedemos a insertar o crear una gráfica. En el placeholder que aparece en blanco tenemos varios iconos que son atajos o shortcuts para poder insertar ciertos elementos en PowerPoint. Para insertar una gráfica nos vamos al segundo icono que si se fijan es Insert Chart. ¿Okay? Una vez nos aparece aquí esta caja de diálogo, vamos a proceder a elegir el tipo de gráfica que vamos a insertar, que en este caso es precisamente el Clustered Columns. Automáticamente nos va a abrir una hoja de lo que es Excel y aquí la tenemos. ¿Okay? En donde dice Series 1 vamos a proceder a escribir Athletics. Le doy Tab para escribir entonces en la celda C1 y en la celda C1 vamos a escribir lo próximo. Leisure. Y luego presiono nuevamente Tab para escribir Arts. Damos control para poder guardar los cambios que hemos estado trabajando. Su documento se debe ir viendo más o menos de la siguiente manera y luego vamos a proceder a escribir la información que nos pide el libro en lo que es esa hoja de Excel que ha sido abierta para que luego se pueda reflejar en nuestra gráfica. Mientras usted va insertando la data, la gráfica se va creando. Ya yo he insertado la data de los primeros 3 filas y columnas. Vamos a insertar ahora para que usted lo vea cómo se va creando las gráficas en la parte de invierno o winter. ¿Okay? Ahí las barras, las columnas de nuestra gráfica, entonces pues van creciendo. ¿Okay? Y acá lo dejamos en 0. Y automáticamente tenemos nuestra gráfica creada. ¿Okay? Es bien importante. Aquí tenemos lo que es el Data Points Outline en azul. Aquí, una vez tengamos la gráfica seleccionada, tenemos los elementos, tenemos los estilos, tenemos los filtros de la tabla. ¿Okay? Aquí tenemos lo que es la leyenda actualizada con la información que acabamos de colocar en la tabla. Tenemos el Column Data Maker. Y obviamente aquí en la parte de abajo tenemos el Category Labels que también está siendo actualizado actualizado por la data que se insertó en nuestra gráfica de Excel. ¿Okay? Ahora podemos cerrar lo que es nuestra página de Excel porque ya hemos añadido la data que se requiere. ¿Okay? Y tenemos lo que es nuestra gráfica de esta manera con la data que se añadió en un archivo de Excel. Ahora podemos proceder a aplicarle estilo y elementos a nuestra gráfica. Grabamos para no perder ningún cambio que hemos hecho previamente. Para aplicarle estilo, darle un diseño, un formato nuevo a nuestra tabla o gráfica, tenemos que estar seguros de que nuestra gráfica esté seleccionada, ¿okay? Por el borde de afuera y que nos aparezcan las nuevas dos herramientas de diseño y formato de gráficas. ¿Okay? Nos vamos a dirigir al tab de Design y aquí tenemos los diferentes estilos de lo que es nuestra gráfica. Vamos a abrir para que aparezcan todos los estilos posibles. Si le pasamos por encima nos va a dar un preview y nos va a dar el nombre de ese estilo. Para efectos del laboratorio que estamos realizando, vamos a elegir el estilo número 5. ¿Ok? Lo seleccionamos y lo próximo que vamos a hacer es añadirle elementos a nuestra tabla. Y para añadirles elementos nos vamos al signo de plus que aparece al lado derecho superior de nuestra gráfica. ¿Ok? Entonces seleccionamos Chart Title para eliminarlo porque no necesitamos el título porque ya lo tenemos en la parte de arriba. Ahora presionamos grabar para no perder nada de lo que hemos hecho. Y si podemos crear
gráficas de columnas, podemos crear gráficas de línea. ¿Okay? Normalmente se utilizan gráficas de línea para analizar y comparar data anual o sobre un periodo de 3 años. Para una presentación que requiere gráficas pues, adicionales. ¿Okay? En este caso nos ubicamos en la diapositiva número 5 y al igual que cuando insertamos la gráfica anterior nos vamos a ir por el icono, vamos por el shortcut o por el atajo para no tener que ir a Insert, Table, etc. Así que vamos a donde dice el segundo icono que es para insertar una gráfica. Nos vamos entonces a la categoría de Line y en esa categoría vamos a seleccionar la cuarta. Una vez hayamos seleccionado la gráfica de línea con marcadores, nos va a abrir lo que es nuestra hoja de Excel, porque recuerden que hemos explicado que para insertar una gráfica en PowerPoint se necesita un archivo en Excel que se guarda luego como parte de lo que es PowerPoint. Y aquí entonces lo que vamos a hacer es sustituir la información que ya aparece en la hoja de Excel que se nos abre por la información que nos pide el libro. Una vez hayamos añadido la data que nos pide el libro que agreguemos a nuestra gráfica de líneas, es bien importante, si se fijan, sobra una fila completa, pues para eliminarla es bastante sencillo, nos ubicamos en lo que es el número 5, la fila número 5, que es la que está sobrando, le damos clic derecho y le damos delete. Y automáticamente pues ya no tenemos esa data como parte de nuestra gráfica en PowerPoint. Cerramos porque ya no necesitamos la hoja de Excel, ya hemos añadido la data, así que cerramos lo que es la hoja de Excel en Microsoft PowerPoint. Damos Save para no perder nada de lo que hemos realizado. Luego vamos a darle entonces lo que es un estilo a nuestra gráfica. Con la gráfica aún seleccionada, nos vamos al tab de Design. Aquí tenemos los estilos de nuestra gráfica. Abrimos y nos aseguramos de seleccionar entonces el sexto slide, que es el que nos está pidiendo el libro que ubiquemos. ¿Okay? Lo próximo que vamos a hacer es añadirle entonces lo que es el título. Damos clic aquí y escribimos el título que nos pide el libro, que es por edad, por categoría de la edad. Category. ¿Okay? Una vez hayamos hecho eso, presionamos Save para no perder nada de lo que hemos estado hablando. Lo próximo que vamos a hacer, ya hemos trabajado con lo que son diferentes gráficas, es darle animación a esas gráficas en particular. Para añadir animaciones, nos vamos al slide número 4, que es precisamente la gráfica a la que le queremos añadir una animación. Recuerden que las animaciones es el movimiento que tienen los elementos dentro de una diapositiva. Damos clic en cualquier parte de la gráfica para asegurarnos que esa animación se aplique precisamente a la gráfica. Vamos al tab de Animation y vamos a seleccionar la animación que se llama Split. ¿Okay? En Effect Options, entonces nos aseguramos de que entre por series, debajo de lo que es secuencia, para que entonces sepamos en qué secuencia va a entrar cada elemento dentro de esa gráfica, le decimos que entre por serie. ¿Ok? Y ahí si se fijan, entró precisamente por lo que es serie. Se nos ubica entonces unos cuadritos con unos números, lo que nos da a entender a nosotros dos cosas, que hay animaciones en esa gráfica y número dos, que va a salir en ese orden en particular y por último también nos indica que va a salir según se presione Enter. ¿Ok? En lo que es esa gráfica damos Save para no perder nada de lo que hemos estado haciendo. Y finalmente vamos a añadirle lo que es un footer a nuestra presentación. Para ello vamos al tab de Insert, vamos en el text box que tenemos aquí, seleccionamos Header and Footer, seleccionamos fecha y hora, que se actualice de manera automática, número de diapositiva y el footer es precisamente el nombre con el que usted guardó este documento, que fue apellido, nombre, 3B, Enrollment. Le decimos que no se muestre en la diapositiva de título y le damos Apply to All.
Si se fijan, tenemos la fecha, el nombre y el número de página. Finalmente añadimos lo que son las propiedades de nuestro documento. Vamos a File, vamos al Info y en el autor que dice Go Series le damos Edit Property. Usted añade ahí su nombre, le da OK, luego selecciona Show All Properties y en Subject usted escribe el curso en el que usted está matriculado. Le da Save. Lo próximo que puede hacer es añadirle diferentes transiciones según se lo exija su maestro, su profesor. Si no quiere añadir transiciones una por una, como he dicho en videos anteriores, usted añade random y a cada una de esas transiciones se le va a aplicar una transición de manera aleatoria. ¿Ok? Su diapositiva debió haber quedado de la siguiente manera. Okay. Aquí tenemos nuestra tabla con todos los efectos que se le dio al inicio. Y aquí tenemos la gráfica con animaciones. ¿Okay? Y aquí tenemos la gráfica por edad, que es una gráfica de línea. Y eso es todo, jóvenes. Nos vemos entonces en el próximo video.